Hoy vamos a Buen hacer día, una clase profe. de repaso de lo que vimos, la última clase que nos vimos, que era el uso de los números en los textos. ¿Alguien recuerda qué quedó pendiente que yo les tenía que traer hoy? Karina, Y yo, como siempre, la quería ver lo que usted había dicho. lo que había quedado pendiente, sí, Sí, sí. sí, sí. No, disculpe, el otro día yo llegué medio tarde y bueno, entré y pensé, había personas y pensé que estaban en clase, pero bueno, no. Estaba Rosana y otras cuatro personas más. Pensé que íbamos a tener algo, pero no. Yo perdida, como siempre. No, no hay problema. Sí, la clase pasada estuvo la profe Amelia solamente. Bien, les voy a mostrar el libro. Fíjense, Sófocles, Tragedias. Es una edición de tapa dura y tiene una introducción general. ¿Sí? ¿Pueden ver todos? Esta introducción general se enumera de distinta forma que el contenido en sí del libro. Fíjense que el libro comienza en Linaje y vida de Sófocles, que es como una pequeña biografía del autor. Entonces tenemos ahí página 1 que no está numerada porque está el título. Del otro lado sí tenemos página 2 con los números arábicos. Y bueno, de ahí sigue número 3. Después está el título de otra sección, por eso no está numerado esta página. La introducción de la obra, que es la estructura del drama. Y después sí, pero fíjense que continúa. Arranca en la introducción con la biografía de Sófocles, todo números arábicos. Argumento de la obra. Y después sí ya empieza con la obra en sí, que son los personajes. Pero antes, como les había mencionado, tiene una introducción general. Empieza el libro con las tragedias, Sófocles, la editorial, las obras que contiene este libro. Y fíjense que se ve ahí los números romanos. Sí se ven, profe, sí, al menos yo. Bien, tenemos la 12, la 13, 14, 15, 16, 17. Mm, Todo esto es la introducción general, hasta la página 27. Y esta sección se diferencia en la numeración con lo que es, habíamos dicho, el contenido en sí del libro, que ahí sí ya arranca con los números arábicos y ahí para adelante. sí, Fíjense, 237, 267, sí, 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 sí. hasta la página 466. Inclusive en el índice general nos dice Ah, pero sí, introducción general y está en números romanos el 7. ¿Sí? Y después sí, las otras secciones numerados con números Yo árabes. tengo ese libro, profe, tengo bueno, uno parecido en realidad, Ujú, pero que tiene también esa misma numeración, pero en los arábicos. Por eso le decía, bueno, es interesante. También tengo clásicos, que bueno, ahora no los revisé porque los tengo en otra biblioteca, ujú. pero sí, acá justo tengo Sófocles. Estoy mirando con usted. Claro, va a depender mucho eso de de la editorial más que nada, pero la idea era justamente mostrarles que efectivamente algunos libros tienen esta numeración distinta. Y acá, por ejemplo, traje otro libro que tiene una introducción más breve y ya directamente su numeración es con números arábicos, no tiene números romanos.
Todo esto es la introducción hasta la página 9 y después se arranca el libro y se continúa, no es que empieza con otra numeración. Entonces, como bien decía Cari, vamos a encontrar libros con el mismo título, el mismo contenido que va a tener o no esa diferenciación en su numeración con respecto a la introducción o el preámbulo. ¿Sí? Bien, ahora sí, vamos a arrancar, vamos a hacer un pequeño trabajo práctico de repaso. El primer punto es marcar si es verdadero o falso los siguientes enunciados. Punto A, los números se escriben, los números decimales se escriben con puntos. ¿Verdadero o falso? Y el primer se escribe en borrales, Mauro. Es- Recuerden que pueden utilizar el chat. Entonces, la clase pasada vimos cómo se escribían los números decimales. ¿Se escriben con puntos o no? ¿O qué otro signo de puntuación? ¿Con la coma? Con la coma, ¿sí? Muy bien. Pero fíjense si pueden ustedes abrir en su celular, que lo que les había dicho en la clase anterior es que en la calculadora el decimal se marca con el punto y la coma nos indica ya la unidad de mil, millón, billón, etcétera, ¿sí? Pero eso es una excepción y es en la calculadora. Nosotros en los textos escribimos con coma, ¿sí? Punto B. Las cantidades que tienen como base un sustantivo de significación numeral como millón, billón, trillón y cuatrillón, siempre que al menos las tres últimas cifras de su escritura en números sean ceros, podrán abreviarse mezclando el uso de cifras y letras en su escritura. ¿Verdadero o falso? A ver si me acuerdo. ¿Cómo escribía? Y ahí está el ejemplo. Tenemos 327 millones. ¿Está bien eso? Sí, Está bien. Pero ¿nos falta alguna unidad acá de número? Además del millón, billón, ¿qué otro número podemos escribir con la combinación de cifras y letras? 3000 podemos escribir con esa combinación o no? sí, creo que sí. Sí. Sí, sí. Entonces, Estoy este buscando. enunciado es falso en parte, digamos, porque faltaría completar que también el 1000 se puede escribir utilizando tanto cifras como letras. Punto C. Los números seguidos de la abreviatura del concepto que cuantifican se pueden escribir en diferentes líneas. Por ejemplo, 5 páginas y que páginas esté abreviado. En una línea del texto que ya termina el renglón, ponemos 5 y abajo podemos poner su abreviatura o no. 30 kilómetros. Podemos separar y escribir en distintos renglones el número en uno y kilómetros en el otro, siempre que kilómetros esté abreviado.
Falso. Muy bien, Fabián. Falso. Tienen que estar en la misma línea, ¿sí? Entonces, si nos queda un lugar para escribir el número, pero no la abreviatura del concepto que le sigue, entonces directamente escribimos en la línea siguiente tanto el número como su abreviatura. Punto D. En la expresión abreviada de los numerales ordinales se utilizan cifras seguidas de letras voladas y se escribirá punto entre la cifra y la letra volada. ¿Verdadero? Verdadero. Uf, muy bien, verdadero. Punto E, se escriben con puntos, comas o separación los números referidos a años, páginas, versos, códigos postales, número de artículos legales o leyes. Estos números se escriben con algún tipo de signo de puntuación o con espacio. Por ejemplo, código postal de Formosa 3600. No, profe, no va con punto. No, entonces es falso. ¿Sí? Y ahí explicamos por qué es falso. Bien. El punto 2. Punto 2, responder. ¿Cuándo se usan los números romanos con valor ordinal? Primero, segundo, tercero. ¿En qué casos? En la tragedia que usted trajo, profe. Pero con valor ordinal. Ordinal, Ah, primero, segundo, tercero. sí. ¿El Papa Francisco, cómo lo llamamos? ¿Cómo sería su denominación completa? Tiene un numerito Mm. al final. Sí, por ejemplo, Pío XII de repente Exactamente, cuando nombramos sí, a papas y a qué se otras. colocan. Muy bien, ahí dice Fabián Exacto, en el los chat, emperadores también, sí, sí. emperadores, reyes. Luis XV, etcétera, etcétera, también es verdad. Exactamente. ¿Y en qué otros casos? ¿En historia? ¿En qué Siglo I, siglo II, también en historia para referirnos a las épocas, Claro, por ahí en los primeros 10 por lo menos se puede al utilizar menos, sí, sí, sí. siglo quinto, siglo sexto. Bien. Punto B. ¿Qué otros usos tienen los números romanos? Y acá sí es, Cari, lo que me dijiste anteriormente, que para diferenciar las secciones de algunos libros en la numeración de páginas, ¿no es cierto? Ese sería otro uso que tienen los números romanos. ¿Qué otro ejemplo? Que habíamos visto que se podían posponer, anteponer, que habíamos visto en la clase pasada. ¿Se acuerdan? Por ejemplo, en el libro que yo traje, ¿qué tiene? ¿Cómo está dividido ese libro, Cari? Le pregunto a Cari porque ella conoce un poquito de Sí, profe, usted, no sé si eran en actos o en cuadros, actos, escenas. sí, no lo había visto bien porque estaba mirando justo mi libro, pero como no es el mismo, el mío es más, un poquito más nuevo y entonces es más sencillo. Sí, sí, sí. Bien, Tapa blanda el mío. ¿qué otros usos en la numeración de tomos, en las páginas para diferenciar secciones de un mismo libro, para numerar actos, escenas? Bien. Y vamos al último punto, que es corregir el siguiente fragmento.
Entonces, en el título, ¿hay algo para corregir? Los puntos, profe, Los puntos de los de los años. números, sí, de los años, sí. Se Exactamente. debería sacar Vimos eso. que no tienen que llevar ningún signo de puntuación. Bien. La primera oración. Sin duda, la figura de Martín Lutero es la que más plenamente identifica la reforma evangélica de 1517. Reforma evangélica con mayúscula, yo creo, el punto obviamente no va Bien, del año. bien. Y evangélica iría con mayúscula porque justamente es el nombre de la reforma. ¿Sí? La segunda oración dice, el 31 de ese año, Martín Lutero expuso sus 95 tesis. Acá tenemos, ¿cuándo escribíamos los números en letras? ¿Está bien ese 31 en letras? No, profe, tendría que ir. eh, o En sea, números. ¿podría ir en número romano? No, 31 de ese año, 31 de ese año podría ir en, no, número romano no, En números números arábicos. arábicos, exactamente. Sí, sí, Porque sí. habíamos visto que los números se escriben en letras generalmente en las obras literarias, que por ahí los escritores pueden tomarse otras licencias. Entonces ahí iría con números arábicos. Muy bien. Después ahí hay algo de acentuación también, si lo pueden ver. A ver, Fabián dice, está bien porque los números están unidos por la... Está bien escrito 31, Fabián, sí, pero generalmente en los textos que son académicos, expositivos, sí, los números se escriben en números y no en letras. El uso de los números en letras está más generalizado en lo que es la literatura, la ficción, que no quiere decir que sea exclusivamente ese tipo de números que puedan escribir y no en números arábicos. Ellos pueden tomarse esa licencia y optar, digamos, por el número arábico o el número en letra. Está bien escrito, pero en este caso van los números y no las letras. Obviamente el acento en Martín, profe. Hasta ahí Bien, eso había preguntado usted, sí. bien, bien, bien. Pero hay algo más. Está bien ese error, digamos, de acentuación, está bien corregido, pero es necesario que nosotros repitamos otra vez Martín Lutero expuso. ¿Qué podemos hacer ahí para no repetir otra vez? Podemos decir el sacerdote, de repente podemos utilizar no, no necesariamente un sinónimo, pero otra cosa que lo supla. Porque Martín Lutero, si no me equivoco, no sé, era sacerdote, podríamos utilizar otro sustantivo. Sí, O podemos decir el 31 de ese año expuso simplemente porque ya estamos hablando de, o sea, del autor.
Prácticamente Exactamente. hacemos una elipsis. Podemos elidir directamente el nombre y si decimos el 31 de ese año, expuso sus 95 tesis. Y se entiende perfectamente porque su antecedente lo encontramos en la oración anterior. Bien, ¿qué más tenemos en esa oración? 95. También va con números arábicos, Con profe. números. Lo mismo Sí, que prácticamente. Sí, porque esto es un documento, no es algo literario, así que exactamente. Bien. Ahora, la tercera oración, voy a leer hasta que cierre el paréntesis porque es un poquito más extensa. Aunque en realidad no fue el propósito de Martín Lutero generar una división en el cristianismo de Occidente, ya que se habían separado las iglesias ortodoxas orientales. Ahí otra vez tenemos Martín Lutero, que nuevamente podemos usar algún recurso cohesivo para reemplazarlo, para omitirlo. ¿Qué les parece? yo diría esto, profe, aunque en realidad no fue su propósito generar una división en el cristianismo de Occidente. Acá no me parece, el ya está en mayúscula, pero no sé si sea necesario colocarlo con mayúscula ahí, Bien. o Eh, no hay un punto, vamos a, perdón. sí, reemplazamos entonces Martín Lutero por su, que se antepone al verbo, entonces, aunque en realidad no fue su propósito, ¿sí? Generar una división en el cristianismo de Occidente. ¿Alguien tiene otra idea para este fragmento? ¿O todos coinciden con Cari? Bien. Y efectivamente, Cari ya iría con minúscula. ¿Por qué? ¿Por qué va con minúscula y no con mayúscula? Primero porque no hay un punto, además está haciendo referencia, o sea, es una aclaración de lo anterior. Bueno, Exactamente. profe, sí, Muy bien. Recordemos que las mayúsculas usamos después de un punto o en nombres propios. En este caso, no hay un punto y como dice Cari, pertenece a la oración que estamos viendo porque es una aclaración de lo que se dice anteriormente. Iglesias ortodoxas orientales, ¿qué les parece? ¿Está bien escrito? ¿Por qué? O si está mal, ¿por qué? Iglesias ortodoxas orientales. ¿Es un nombre propio? ¿Está generalizando? sí, está generalizando, profe, pero no sé, tengo la duda. Sí, las iglesias, o sea, la construcción podría ser simplemente con minúscula, pero como es algo, sí, podría ser con minúscula. En minúscula porque
Si está generalizando, Sí, quiere decir que no está hablando de ninguna iglesia no en es particular. particular, sí. Exactamente. Ujú. Recordemos que justamente los nombres propios nos dan esa particularidad y por eso se escriben con mayúscula. Acá al ser general, está hablando de varias iglesias, pero sin definir, entonces va con minúscula. ¿Sí? Después dice, sino confrontar lo que entendían como una deformación total de la fe y la iglesia para volver a las fuentes primeras del Evangelio de Jesucristo. Profe, Ujú. eh, voy a ir por lo que veo. Iglesia podría ir con mayúscula y Jesucristo con mayúscula. Bien, Pero bueno, yo sí, creo porque que sí. acá al decir iglesia está haciendo referencia a la iglesia católica y Jesucristo con mayúscula. Y hay algo más, a ver si lo pueden identificar, algo que tiene que ver con la concordancia. Acá, profe, me sonaba raro, justamente acá. Confrontar con lo que se entendía como una deformación. Acá creo que entendían eh, Bien, ¿y, está en plural, y con pero quién no está debería. concordando? ¿Cuál es el sujeto de entendían? De entendía. A ¿Quién ver, entendía? Martín Lutero, Martín Lutero, ¿sí? Entonces, podemos mantener, si no confrontar, lo que sí, entendía, ¿sí? como Como una una deformación total de la deformación. fe. Exactamente. Sí. Muy bien. En el siguiente párrafo dice, su énfasis estaban en la palabra bíblica, única fuente de revelación y doctrina, que además debía ponerse en manos de todo el pueblo. Acá tenemos lo mismo. ¿Qué pasa con el verbo? Está en plural cuando tendría que ser también singular. En Su singular. énfasis estaba en la palabra bíblica, etcétera. Bien. ¿Algo más que vean? La palabra bíblica, profe, con mayúscula, a ver, única fuente de revelación y doctrina. Bíblica, no. No, Clase de palabra es. y ahí tengo un adjetivo. O sea, Es en un realidad es un adjetivo. relacional Y está, ¿no es cierto?, acompañando a palabra, que es a nuestro palabra. sustantivo, y que palabra en realidad no es el nombre propio, entonces el adjetivo tampoco tendría que ir en mayúscula, Claro, ¿sí? sí. Uy, sí. Mm, Y después hay a una ver, cosita más, no distingo. que además debía ponerse en manos de todo el pueblo. Todo el pueblo. Ujú. El pueblo está con mayúscula. ¿Y está bien esa mayúscula? Tendría, tendría que ser minúscula, perdón. Tendría que estar en minúscula. Sí. Bien, bien, porque nuevamente está generalizando, no está hablando de un pueblo en particular, ¿sí? ¿Y qué pasa con además? ¿Qué les parece a ustedes? ¿Está bien? ¿Tienen que ir entre comas o no? ¿Por qué? Si nosotros cuando leemos decimos, su énfasis estaba en la palabra bíblica, única fuente de revelación y doctrina, que además debía ponerse en manos de todo el pueblo.
La coma, profe. Va entre comas ese Sí, además, sí, ¿sí? sí, sí. Recuerden que los conectores, si inician la oración, a- si la oración iniciara con además debía ponerse, sería además, coma, debía ponerse, ¿sí? Y si está entre la oración, va entre comas. ¿Y cómo nosotros sabemos eso? Cuando leemos y vemos, ¿es necesaria esa pausa o no? ¿Sí? Ahora, si decía, además de Martín Lutero, hubo otros protestantes, ahí sí, además de, no podemos cortar nosotros con la coma. Entonces, ahí va sin coma. Pero cuando está así solita, va entre comas o seguida de coma si está al inicio de la oración. La oración siguiente dice, la profusa actividad de Martín Lutero como teólogo y pastor, las múltiples responsabilidades y las diversas circunstancias que tuvo que atravesar Martín Lutero en su vida, hasta ahí, ¿qué les parece? ¿Qué encuentran? Ay, me mata este texto. Acá yo sacaría a Martín Lutero, porque se repite atravesar Martín Lutero en su vida, ahí yo lo saco. Yo diría de esta forma, y perdón porque estoy monopolizando la clase. La profusa actividad de Martín Lutero como teólogo y pastor, aunque ya está referido antes, igualmente creo que ahí podría ir las múltiples responsabilidades y las diversas circunstancias que tuvo que atravesar, no impidieron que mantuviera la centralidad de la predicción, etcétera, etcétera. Ahí más o menos tendría un poquito más de... Bien, elidimos la segunda vez que aparece Martín Lutero, que acá sí ya podemos repetir en la primera mención, porque en este segundo párrafo no lo mencionamos en ningún momento, ¿sí? Sino que su primera mención fue en el primer párrafo al comienzo. Entonces acá sí podemos volver a mencionarlo. Y esa coma después en su vida, ¿está bien o no? Iría acá, profe, que tuvo que atravesar coma, todo eso se puede eludir. ¿Puede ser? A ver, que tuvo que atravesar coma, no impidieron que mantuviera la centralidad. Bueno, yo lo pondría de esa forma. ¿Cómo le Pero bueno, pondrías? yo le pondría la coma en atravesar, eludiendo prácticamente esta parte de Martín Lutero en su vida. Sacaría esa oración. Pero, bueno, es mi mirada, no sé. La profusa A ver, actividad de Martín Lutero como teólogo y pastor, las múltiples responsabilidades y las diversas circunstancias que tuvo que atravesar. ahí podría Ahí, ir una coma. Sí, una coma y y con saco el que resto. un punto final entonces lo pondrías. No, pondría una coma ahí, continuaría con no impidieron que mantuviera la centralidad, creo. Ahí tendría un poco más de sentido. Bien, sí, podemos elidir en su vida, Sí, esa información puede estar o no, porque se sobreentiende que fue durante su vida que tuvo todas esas dificultades, no impidieron que mantuviera la centralidad pero sí necesitamos el resto de la información. claro, Porque si decimos que mantuviera ¿la centralidad de qué? ¿O de dónde? ¿Sí? claro, Entonces, claro, la claro. centralidad de la predicción como forma de comunicarse con su pueblo, para afirmar sus convicciones y difundir su mensaje. Así que nos vemos la próxima semana, el próximo miércoles, con una clase de repaso general y la próxima semana el integrado. Que tengan un buen resto de semana y nos vemos.